Estimados estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a una videoclase de Física 3, en donde vamos a estudiar las aplicaciones de la ley de Gauss. Recordemos que la ley de Gauss tiene que ver con el cálculo del flujo eléctrico que se tiene cuando existe una carga neta encerrada dentro de un cierto volumen o una superficie gaussiana. En este caso, vamos a aplicar la ley de Gauss ya no a cargas puntuales, sino a distribuciones de carga. Y vamos a aplicar siempre los mismos criterios, es decir, vamos a tener que colocar una superficie gaussiana y a partir de ella vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico. La ley de Gauss es válida siempre para cualquier superficie cerrada y para cualquier distribución de carga. Estos dos son los principales criterios que vamos a aplicar para la aplicación de la ley de Gauss. En este caso, se puede aplicar cuando se conoce la distribución de carga y además si existe una cierta simetría para evaluar la integral. Es decir, vamos a ver de qué manera contribuye la simetría para el cálculo del flujo eléctrico o del campo eléctrico para una distribución de carga. En ese caso, si conocemos esa distribución de carga y la simetría que puede tener un cuerpo o un objeto, se puede obtener el campo eléctrico. Y por el contrario, si se conoce el campo, se puede utilizar la ley de Gauss para encontrar la distribución de carga. Por ejemplo, podemos tener un cierto conductor. Acá menciona que debemos tener presente el exceso de carga. Esto es la carga adicional que puede colocarse en este conductor. Fuera de la carga o de las cargas positivas, negativas, ya sean iones o electrones que pueda tener el conductor, puede tener este cuerpo un cierto exceso de carga. En ese caso, vamos a observar que dentro del conductor, esa carga adicional se va a comenzar a distribuir a lo largo de toda la superficie. Es decir, que podemos querer calcular el campo eléctrico en el centro de ese conductor y podemos desarrollar una superficie gaussiana adentro del conductor, que es esta área que se encuentra acá, y sin embargo, como no hay carga encerrada, entonces el campo eléctrico dentro de ese conductor va a ser igual a cero. Sin embargo, el cálculo del campo eléctrico va a variar si nosotros extendemos esa área y ahora comenzamos a considerar toda la carga que se encuentra distribuida a lo largo de la superficie del conductor. Esto es una simplificación que se hace dado que nosotros podemos calcular entonces ahora el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss para un conductor que tiene una carga en exceso distribuida a lo largo de ese cuerpo. Por ejemplo, en este caso se presenta el campo de una esfera conductora de carga. ¿Cuál es el comportamiento del campo eléctrico conforme nos vayamos desplazando del centro de la esfera hacia el radio o más allá del radio, afuera de la misma esfera? Podemos observar acá un diagrama que representa justamente el campo eléctrico en función del radio. Lo tenemos en el eje vertical y abajo tenemos representado el radio. Si hacemos la aplicación que mencionaba anteriormente y colocamos una superficie gaussiana que comienza justo en el centro de la esfera y poco a poco se va extendiendo, podemos ver que el campo eléctrico va a ser exactamente igual a cero. Inicialmente, dentro de la gráfica, observamos que aparece una línea horizontal. Sin embargo, cuando esa superficie gaussiana llega y abarca ahora el radio de la esfera, observamos que llega a un máximo ese campo eléctrico y luego, si nos seguimos alejando del centro de la esfera, va a comenzar a disminuir de una manera como se presenta acá, de una manera exponencial. Si hacemos el análisis matemático, vamos a definir que el campo eléctrico fuera de la esfera conductora de carga, es decir, a un radio R, un radio mayor al radio de la esfera, va a ser la constante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por el valor de la carga sobre el radio R, que se encuentra, repito, fuera de la esfera, elevado al cuadrado. Sin embargo, el valor máximo del campo eléctrico se va a dar, repito, en la superficie de una esfera conductora. En este caso,
va a ser la misma ecuación, solo que en lugar del R minúscula, vamos a colocar R al cuadrado mayúscula que representa el radio de la esfera. Otra aplicación de la ley de Gauss es el campo de una esfera ahora con carga uniforme. Ahora ya no tenemos un exceso de carga dentro de la esfera, sino que ahora la carga se encuentra distribuida a lo largo de todo el volumen de la esfera. Y de hecho, aquí se ha colocado, por ejemplo, una superficie gaussiana y además se cuenta con un aislante esférico. Observamos ahora la comparación que se hace entre el campo eléctrico en el centro de la esfera y cómo va aumentando, ya no es cero como en el caso anterior, va aumentando de manera lineal, de tal manera que llega a un punto en el que el campo eléctrico E de R mayúscula es un máximo. Esto es cuando nuevamente tenemos el campo eléctrico justo en la superficie de la esfera. Entonces, como la distribución de carga ahora es constante a lo largo de todo el volumen de la esfera, observamos que luego de ese máximo del campo eléctrico vuelve a decaer si nos venimos alejando del radio o del centro de la esfera, y ahora vamos a tener un campo eléctrico definido de la siguiente manera. En el primer caso vamos a tener el campo dentro de la esfera con carga uniforme, va a estar definido a partir de una relación entre el radio que se encuentra dentro de la esfera comparado con el cubo del radio de la esfera. Es decir, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga que se encuentra encerrada, por R, que es el radio en el interior de la esfera, sobre R al cubo, que es el radio de la esfera. Y luego tenemos el campo eléctrico cuando tenemos solamente dentro de una esfera con carga uniforme, y en ese caso solamente vamos a tomarlo o vamos a hacerlo en función del radio R minúscula al cuadrado. Así existen distintas aplicaciones de la ley de Gauss. Para cada una de ellas existe un análisis matemático a partir del cual se define cuál es el campo eléctrico. Y estos son solo dos ejemplos. Sin embargo, existen resúmenes en libros de texto, dentro de los cuales se pueden ver cuáles son las ecuaciones que se utilizan para el cálculo del campo eléctrico. Esta tabla resume justamente esas magnitudes del campo eléctrico y las ecuaciones que se tienen que utilizar. Por ejemplo, cuando se tiene una sola carga puntual, cuando se tiene una carga Q en la superficie de una esfera conductora de radio, que es el caso que estudiábamos anteriormente, cuando se tiene un alambre infinito, tenemos una carga por unidad de longitud, es decir, una densidad lineal de carga. Tenemos también un cilindro conductor infinito con un radio R y también una distribución de carga lambda, una densidad lineal de carga. También cuando tenemos una esfera aislante sólida, una carga Q distribuida de manera uniforme en todo el volumen, que es el caso anterior. Cuando se tiene una placa infinita cargada con carga uniforme por unidad de área, ahora es densidad superficial de carga. Y cuando se tienen dos placas conductoras con cargas opuestas, con densidades superficiales. Es decir, cada una de estas ecuaciones se aplica para el cálculo de campo eléctrico en cada uno de los casos que se presenta en la primera columna. Otra aplicación de la ley de Gauss es cuando se analiza la carga en conductores. Por ejemplo, hasta ahora hemos considerado un conductor sólido, pero ¿qué pasaría si dentro de ese conductor sólido no fuese sólido, sino que hubiese un hueco o una cavidad? Por la teoría siempre tendríamos que definir que la carga que se encuentra dentro de ese conductor se va a distribuir a lo largo de toda la superficie. Podemos trazar una superficie gaussiana que abarque esa cavidad y a través de ella podemos verificar cuál es la carga existente dentro de esa cavidad y llegaríamos a la conclusión de que la carga encerrada sería cero y por lo tanto el campo eléctrico también sería cero. Pero ¿qué pasaría si dentro de esa cavidad se coloca una carga? Una carga Q que en este caso aparece representada con el signo positivo
esa carga Q mayúscula, ¿qué pasaría con la carga que tiene ahora el conductor? Recordemos que cuando se coloca una carga positiva, comienza a atraer todas las cargas negativas que se encuentran dentro del conductor. De hecho, si hacemos un análisis ahora de la superficie gaussiana, vamos a identificar que es cierto, la carga encerrada dentro de esa superficie va a ser igual a cero, por lo tanto el campo eléctrico va a ser igual a cero. Pero vamos a tener que ahora hay una redistribución de carga, porque si en la superficie de esta cavidad existen cargas negativas, entonces tiene que haber una redistribución de cargas positivas que ahora se van a sumar en la superficie del sólido o del conductor. Entonces, ahora las cargas positivas, esa carga Q sub 2, se va a ver afectada por la redistribución de cargas negativas y la redistribución de cargas positivas que tiene el conductor y que van a migrar, van a transportarse hacia la superficie del conductor. ¿Por qué es importante estudiar esto? Hay un instrumento, podríamos decir un instrumento, un experimento que llevó a cabo Michael Faraday, en donde se puede tener una jaula, es decir, podemos tener una estructura metálica que básicamente tiene un campo eléctrico en la parte externa, pero en el interior no existe tal campo eléctrico. Es decir, es la aplicación de las cargas en conductores. Entonces, esta es una aplicación que se da mucho en ingeniería. Por ejemplo, podemos ver en el caso de los vehículos. ¿Qué pasaría si cerca de un vehículo cae un rayo o sobre el mismo vehículo puede caer un rayo? Entonces, ¿qué pasaría entonces con toda esa energía que transporta el rayo? Dado que el vehículo tiene un material metálico, básicamente va a proteger a las personas que se encuentran en el interior. Es decir, va a haber un campo eléctrico debido a las cargas que vienen del rayo, pero ese campo eléctrico va a ser generado en la parte externa, más no en la parte interna. Es decir, se puede aplicar como seguridad contra relámpago. También en los hornos microondas. La carcasa metálica del horno de microondas actúa justamente como una jaula de Faraday de tal manera que nos protege, por ejemplo, de las ondas que están siendo transmitidas en el interior del horno. Y además se puede aplicar en protecciones para productos electrónicos que pueden ser blindados y protegidos de la pérdida de campos electromagnéticos mediante el uso de cables coaxiales que contienen una capa conductora que también actúa como una jaula de Faraday. Es decir, todo lo que nosotros estamos estudiando tiene una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante comprender todos estos conceptos para que nosotros podamos aplicarlos y entender muchos de los fenómenos que se dan a nuestro alrededor. Eso es todo por esta videoclase. Muchas gracias por su atención.